Dicho eso... Dicho eso, vamos a presentar a nuestra invitada, que también le gusta a Juan Luis Guerra, Paulina Leiva. Ella es gerente general de la Fundación Amparo y Justicia, porque claro, ellos llevan también muchos años con un proyecto, con una ley, de que justamente hoy día va a comenzar en 6 regiones, oeste 3 de octubre, en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes, la ley de entrevistas videograbadas. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Sí, muy bien, gracias por esta invitación. Gracias a ti, que feliz. Aquí esto es buena. Esta es una buena noticia. Casi que podemos bailar, celebrar. Es un cambio país importante. Es que esto es pero fantástico. Además se demoraron 10 años en la tramitación de la ley. Y no me preguntes más, es que es una. No exactamente, es una reducción importante de la cantidad de número de entrevistas y efectivamente Amparo y Justicia lleva 10 años tratando de impulsar este cambio necesario para evitar esas 7, 10 interacciones que tenían los niños y niñas víctimas de abuso sexual, que además de la cantidad tenían el problema de ser entrevistas con sesgo, con preguntas inapropiadas, lugar inapropiado, profesionales no capacitados para interactuar con niños, en horas inapropiadas. Entonces, esta ley de entrevista videograbada, o ley no me preguntes más, es un cambio, además muy ambicioso, y por eso tomó su tramitación en realidad 4 años en el Congreso, un cambio que va desde la denuncia hasta el juicio oral, en donde por primera vez al niño se le trata como un sujeto de derecho. Prima el interés superior de los niños, y es el sistema penal, los jueces, los fiscales, los policías, los que se van a tener que adaptar a las necesidades y características de los niños, y no al revés. ¿Se hace una distinción en edades? Esta ley es para delitos graves, para niños, víctimas de abusos sexuales y también de otros delitos graves como homicidio, por ejemplo. Entonces, para todo aquel niño adolescente menor de 18 años, y hay sí una distinción que para los mayores de 14 años en etapa de juicio se respeta su derecho a ser oído, y los mayores de 14 años pueden optar por entregar su testimonio frente al juez y eventualmente en la sala de audiencia frente al imputado, que muchas veces es un familiar. En cambio, para los menores de 14 años hay un resguardo adicional en donde se hace en una sala separada y con un intermediario. Esa es otra figura nueva, profesionales también capacitados para poder transmitir y adaptar al lenguaje del niño las preguntas que hagan los intervinientes a través del juez. Si nos vamos al origen de esta iniciativa, está el tema de la revictimización. Exacto. Que es que el niño, el menor de edad, cada vez que le preguntan, recuerda. ¿Cuál es el impacto que tiene en un niño pequeño que fue víctima de un delito tan terrible como los que mencionaste, el tener que estar sometido reiteradamente a este tipo de preguntas, de cuestionarios? Yo creo que es un impacto que ni siquiera alguien como yo, que no le ha vivido, puede medir. Porque ya el haber sido violado, abusado por un adulto, algo que no corresponde cuando tú eres un niño, o sea, estás súper ajeno a ese mundo inocente, te toca contar esa experiencia de algo que ni siquiera entiendes una y otra vez. Y cuando a uno le preguntan una y otra vez de manera totalmente inapropiada incluso con... a veces hemos sabido de funcionarios como que piensan que fue culpa del adolescente, ¿me entiendes? ¿Qué creen los niños? ¿Que fue su culpa? ¿O que es un error de velar el abuso? Entonces se van sintiendo mal, que nadie les cree. Si a ti te preguntan 10 veces en un transcurso de 2 años o más, no te puedes sanar de ese daño. Entonces esta ley, como lo dijo el mismo presidente de la Corte Suprema, es un cambio y digamos tan grande como en su momento fue la reforma procesal penal. Es un cambio enorme y Chile debería estar orgulloso como país porque es una ley mucho más ambiciosa de los cambios que se han hecho en otros países y que se ha hecho bien, no se ha hecho a la ligera. Por eso ha tomado tiempo. Las instituciones, el Ministerio Público, las policías, el Poder Judicial llevan años preparándose y capacitando a sus funcionarios como entrevistadores e intermediarios. Se le iba a preguntar, porque la misma gradualidad se parece mucho también a la implementación de la reforma procesal penal, ¿no es cierto? Tomó 5 años, sí. Tomó 5 años. Arica y Parinacota, entonces, desde hoy. Desde hoy, 6 regiones. Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. Y por lo tanto hay una cantidad de funcionarios y funcionarias que están capacitándose desde hace...
desde hace más de 2 años y con la participación muy importante del Ministerio de Justicia, el Ministerio también del Interior ha participado, el Ministerio de Justicia como coordinador de esta implementación, preparando tanto el tema de la idoneidad de los entrevistadores y intermediarios, las salas, porque esto requiere salas apropiadas, y de ahí que no se puede hacer a nivel nacional todo de una vez, pero tampoco es en tanto tiempo más. Ya el 3 de octubre del año 2021, todo Chile va a tener, todos los niños y adolescentes de Chile van a poder acceder a este estrato mucho mejor del sistema. ¿Y cuáles son los cambios? ¿Cómo van a ser los interrogatorios? La sala, ya estamos en línea con José Contreras, coordinador de la PDI, justamente para que nos describa. Te invitamos entonces a ponerte los audífonos para escucharlo. José, buenos días. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, saludar a Paulina ahí. Hola, José. Felicitarla igual. Gran amigo de la Fundación Amparo y Justicia. Claro, por este gran avance para el país, así que buenos días. Si nos puedes describir entonces cómo son estas nuevas salas, cómo va a ser estos interrogatorios, este proceso. Creo que Paulina explicó gran parte de lo que es este gran cambio. Creemos nosotros que ha sido un proceso de aprendizaje continuo junto, a la sociedad civil que está la representante ahí, ¿no? Las salas, van a ser circuitos cerrados de televisión con un espacio apropiado que brinde la comodidad que corresponde, que privilegie el tema de la privacidad y que tenga una esfera de resguardo respecto a aquellas personas que han sufrido vulneraciones graves a sus derechos. No hay que olvidar que solamente no son delitos sexuales, sino que son 16 tipos penales distintos, todos los delitos graves y violentos. Así que creemos que, nosotros, tal cual como lo planteaba Paulina, las instituciones venimos preparándonos desde hace más de 2 años, ¿no es cierto?, junto con la experiencia que nos ha traído la Fundación y toda la sociedad civil, en términos de poder ir preparando nuestro capital humano para tener profesionales bien formados en la técnica de entrevista investigativa y mejorar los estándares de trabajo. La PDI en particular ha ido asumiendo este rol junto a las otras instituciones. Creo que ha sido un trabajo súper enriquecedor en términos del trabajo interinstitucional, donde nos hemos tenido que juntar todas las instituciones para poder ir armando equipos de trabajo, protocolos de interinstitucionales. Entonces, la gradualidad de esta ley yo creo que es para ir poniendo a prueba esta nueva forma de hacer las cosas. José, y también Paulina, le queremos pedir unos minutitos porque ahí en el Congreso Nacional el diputado Pepe Aut, vicepresidente también de la Cámara, a quien le pidieron la renuncia el día de ayer, habla a esta hora. A formarnos una convicción personalísima que guíe nuestro voto. Yo también hago una solicitud a los diputados Celis y Naranjo. Les pido tolerancia y respeto por mis convicciones. No solo cuando coincidan con las suyas, como ocurre en muchas ocasiones, sino también cuando arribemos a conclusiones diferentes. Pueden estar seguros ustedes que yo jamás le faltaré el respeto a sus decisiones, por descabelladas que me parezcan. Yo aún no me explico, por ejemplo, el voto del señor Naranjo contra la ley de divorcio. Único socialista contrario a establecer ese derecho que él mismo había ejercido anulando su matrimonio para volver a casarse. Pero no necesito entenderlo. Por favor, evitemos los diálogos. No necesito entender Por favor, evitemos los diálogos. Declaración comprometida junto con otros respecto de la ley de divorcio. Pero me basta respetarlo en su decisión. Jamás habría apoyado algún intento de excluirlo de algo por una decisión que es personal e intransferible. Permítanme una breve reflexión sobre la unidad de la oposición, que ha estado en el tapete. Creo que aún estamos actuando bajo la lógica del binominal, de cuando había 2 grandes bloques cristalizados, donde el que se movía de la fila se caía al abismo, de cuando era posible imponer una perspectiva mayoritaria sofocando la diferencia y disciplinándonos a todos detrás de la decisión de quienes dirigían. El sistema político que inauguramos en marzo exige respeto y valoración de la diferencia, para que cada sector despliegue al máximo su potencial de identificación con un espacio determinado en la ciudadanía. La búsqueda de la unidad monolítica es una búsqueda imposible y equivocada. Debemos reemplazar la tentación de imponer por el ejercicio del diálogo y el debate que busque convencer.
El punto de partida de la unidad posible es aceptar que podemos tener puntos de vista distintos en algunas materias, valorar que pensamos lo mismo en otras y que en ocasiones podemos movernos desde nuestras posiciones para construir acuerdos. Si no hacemos esto, será imposible evitar la continuidad de la derecha en el gobierno. Quiero agradecer al diputado Naranjo, aunque confieso que me será muy difícil encontrar en su gesto la huella de Greta y su campaña. Igual le agradezco, porque todos los martes me recordará el valor de la libertad y de la necesidad de seguir luchando contra la intolerancia y contra el autoritarismo. Muchas gracias, presidente. Ahí están las palabras del diputado Pepe Out respondiendo a la petición de renuncia que se hiciera el día de ayer, Celis y Naranjo, y aprovechó ahí también, hubo reacciones, de cómo se dice, rayarle la pintura al diputado hoy, porque fue senador en su minuto. Les adelantamos... Jaime Naranjo, que le dijo, claro, por el divorcio. Claro, efectivamente. ¿Hubo reacciones? No sé, ¿se alcanzaron a escuchar algunos gritos, algunas manifestaciones? Con las Valenzuela, de repente vamos a ver qué fue lo que pasó y debe estar atento a la jugada. Pepe Out, que ojo, viene esta tarde a la radio a hablar con Julio César Rodríguez, así que hay una polémica a propósito de eso, de lo que dijo de Naranjo. ¿Va a pedir eso, diputado? Claro, está pidiendo el derecho a reelegir. ¿Qué le vamos a cortar, señor? Si no es reglamento, diputado, lamentablemente voy a tener que cortar. Tiene la palabra, diputado Naranjo. Ahí está. Iván, el presidente de la Cámara, está dirigiendo el debate. Tranquilo, Miguel. Hay una cuestión de reglamento. Una vez, diputado. Nada más. Ya, ahí está. Señor presidente, habla el diputado Naranjo. Aquí se me ha injuriado gratuitamente. Espéreme. Por favor. Recurra al artículo, diputado. Quiero pedir... Por favor, silencio en la sala. Señor presidente. Recurra al artículo, diputado. Escúcheme. Quiero pedir la posibilidad que se me permita hoy día... Silencio en la sala, por favor. Quiero pedir la unanimidad de esta sala para poder intervenir hoy día y no el martes, porque voy en un viaje oficial de la Cámara de Diputados. Entonces, diputado, si son tan grandecitos, si son tan valientes, si son tan corajudos, denme la posibilidad de hablar no hay hoy unanimidad. Y no mañana o el próximo martes cuando no puedo. No hay unanimidad, diputado, puede recurrir al final de la tarde. Listo. Puede ser al término de la sesión hoy día. Vuelvo a repetir, puede ser al término de la sesión o el martes. Ya, podría... Hay un reglamento. Cuando un diputado o diputada se siente aludido, o es efectivamente aludido, que es lo que ocurrió en la intervención de Pepe Out, señalando una vez más que no va a renunciar, que no se arrepiente de haber votado como lo hizo en la acusación constitucional, mencionó a la pasada al diputado Naranjo, Jaime Naranjo. Diputado que hay que comentarlo, mientras hablaba tenía este letrero que decía renuncia out, a la mesa. Ok. Una vez que Pepe Out termina su intervención, hace valer una cuestión de reglamento el diputado Naranjo y le pide a la mesa que se le reconozca el derecho a responderle al diputado. Pero no está no es parte de la orden del día, no es parte de algún acuerdo que hayan tomado que efectivamente producido este incidente, tenga uno el derecho a hacer uso del reglamento. Por lo tanto, tenía que haber unanimidad en la sala para que el señor Naranjo hiciera sus descargos. Esa unanimidad, como ustedes se habrán dado cuenta, pero no estuvo ni cerca. Y él dice, es que no voy a poder estar en la próxima sala. Recordemos que hoy día trabajan hasta el mediodía, hoy día es jueves. Entonces hoy día ya se van ya. Se van. Sí, pues, claro. No, si era bueno. Juega el mediodía, tú te digo ahí. Espérate, y el fin de semana empieza el jueves a mediodía. Claro. No. Y vuelven el martes, po. Entonces espérate. Mira. No, a propósito pero no va a poder. A propósito del proyecto de las 40 horas, ustedes no se olviden de lo que estamos diciendo. Si ellos se van ahora, al mediodía se van. Algunos almorzarán ahí en Valparaíso, otros almorzarán en sus casas. Vaya a saber uno. O en el aeropuerto, porque se van, se van. Y el martes vuelven a eso de las 10:30 de la mañana, ahí están en sesión. Pero él además entonces, él tenía que hablar ahora. ¿Por qué? Porque él se va en un viaje
Espérate, además de que... Un viaje que debe ser súper importante, los viajes que hacen los parlamentarios para representarnos nosotros, todos los chilenos, en algún país del extranjero, obviamente viajando con pasaporte diplomático, porque así es, forman parte de esta... Hay algunos comités interparlamentarios, ahí ustedes pueden meterse a cámara.cl y ver en cada parlamentario a cuántas comisiones interparlamentarias o comité interparlamentario está adscrito. Debe ser en virtud de una de esas adscripciones a alguno de estos comités interparlamentarios que va a una muy importante reunión. Por lo tanto, trascendental para nuestro país, para el ejercicio legislativo. Es debido, yo te lo aseguro, es debido. No puede no viajar. Entonces, ¿va a poder hablar el martes? No, porque no va a estar en Chile. Puede que hable al final de la sesión. En contra. Si no hubiere diputados para hablar en contra, se sumará este tiempo a los que intervendrán a favor. Están en la orden del día, están discutiendo el informe relacionado con algún proyecto que ingresó a la sala, que está en tabla en este minuto. O sea, no va a poder responderle porque va de viaje. Se escribió la historia. Los proyectos, para que lleguen a ser ley, entre otras cosas, están expuestos a este tipo de retraso, ¿cierto? Lo sabe usted, Paulina. Perdón, y tenemos al teléfono que ha escuchado todo esto. Sí. José Contreras, coordinador de la PDI, y Paulina, que está acá en el estudio, a propósito de la ley No me pregunten más, ¿no es cierto? Son las entrevistas videograbadas y que han requerido, como ustedes señalan, una serie de capacitaciones y puestas al día de distinta cantidad de funcionarios, incluso roles nuevos que se estrenan en este contexto. ¿Hay algún ejemplo que ha servido, valga la redundancia, de un modelo a seguir para la implementación de este nuevo sistema en Chile? Bueno, la técnica de entrevista investigativa videograbada se basa en la experiencia tanto positivas como también los errores que son importantes no replicar de distintos países. Estados Unidos, Australia, Inglaterra, entre otros, y varios latinoamericanos llevan más de 20 años implementando esta técnica de entrevista, y en ello se basa la implementación en Chile, pero mejorada. Se ha adaptado a las características de nuestro sistema penal y a los recursos también con los que se cuentan. Ahora, como tú decías, nos parece en Fundación Amparo y Justicia muy relevante informar, por ejemplo, a través de esta entrevista, y que la ciudadanía también se informe. Y es por eso que relanzamos la campaña No me pregunten más, como se ha llamado a la ley, y en el sitio web www.nomepreguntenmas.cl, en términos muy claros y didácticos, se explican los derechos, los cambios a los que puede esperar la ciudadanía, y sobre todo aquellas familias que lamentablemente tienen algún niño sufriendo delitos sexuales. Paulina, también aprovecho de preguntarle a José también, claro, es terrible para una familia pasar por esto, no hay duda de eso. Es terrible también ver que al niño le preguntaban y le preguntaban. Con este cambio tan importante que han dicho ustedes prevén que podría eventualmente aumentar las denuncias por este caso, porque las familias van a tener un cierto resguardo y una tranquilidad de que al niño no va a tener que seguir pasando por esto tan terrible una y otra vez. ¿Prevén que puede pasar eso? Sí. Hoy en día, José, por favor. Sí, nosotros hemos ido viendo cómo se comporta el sistema de justicia penal. En realidad creemos que esa variable todavía no está medida. Vamos a ver en términos de cómo se comporta la implementación de la ley en esta primera etapa. Sin lugar a dudas es un cambio trascendental. Creemos que todos los operadores del sistema de justicia penal, y ahí nos incluimos todos, ¿no es cierto?, los que estamos obligados, nos vamos a enfrentar a un cambio, como bien lo planteaba Paulina, que es relevante para las víctimas. Y yo creo que recogiendo toda la experiencia internacional, lo que sí podemos garantizar es que va a haber una mejora continua respecto de los procesos de cómo es la atención a víctimas de delitos graves y violentos. Así que nosotros lo vemos como una tremenda oportunidad. La policía de investigación está en una transformación constante de sus procesos de trabajo, adecuándolos en la mejora continua. Así que nosotros vemos esto hoy día como la oportunidad, ¿no es cierto?, de atender cada vez mejor a aquellas personas que por
motivos de la vida han tenido que sufrir estas vulneraciones tan graves. Entonces, creemos que es lo mínimo que se merecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Paulina. Es más, de hecho la Policía de Investigación está a puerta de cumplir un año del lanzamiento de una hermosa sala acá en Región Metropolitana que es que simboliza los cambios y también la inversión que significa esto. Ahora, respecto a la pregunta previa que nos hacía, en otros países también ha sucedido que efectivamente aumenta en cierta medida el número de denuncias, porque hoy en día hay una tremenda cifra negra de casos no denunciados que van entre un 80 y un 90%, y algunos estudiosos piensan que eso se puede deber justamente a la victimización o a los problemas que tiene el sistema penal hoy en día, en donde hay reiteradas entrevistas, con preguntas inadecuadas, con casos archivados, con demasiado tiempo esperando, entonces con un daño en definitiva para aquellos niños y niñas. La entrada en vigencia en su primera etapa de la ley de entrevista videograbada significa una mejora trascendental en esa línea y por lo tanto eventualmente podría significar una mayor cantidad de denuncias. Mira, nos escribe un auditor, nos dice: mi hermana está en un proceso vigente de abuso, es menor de edad. ¿Podría entrar en esta nueva ley? Qué bueno que hacen esa pregunta, porque desde hoy comienza a regir este cambio en estas 6 regiones que mencionaron ustedes previamente, en todas sus etapas. Por lo tanto, si en el caso de ese auditor, por ejemplo, le tocara pronto el juicio oral, en ese juicio oral su hija, su hermana, podría beneficiarse con un intermediario, que esa declaración fuera dada en una sala especial y todas las otras medidas de resguardo que incorpora la ley de entrevistas videograbadas. Recordemos que justamente hoy día empieza la aplicación en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes, y va a estar, tú comentabas, 100% en nuestro país el 3 de octubre del año 2021. Claro. El próximo año se suman Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Y en la última etapa, Valparaíso, la región metropolitana, la región de O'Higgins y Los Lagos. Perdón la pregunta de Perogrullo, pero a propósito de la entrevista investigativa videograbada o todas las manifestaciones desde el momento de la denuncia, pues pasando... Exacto. El niño o la niña no sabe que está siendo grabada, ¿no? El niño sí sabe. José puede responderlo mejor. Gracias. Sí, yo creo que hay que corregir eso, Álvaro, en términos de que el niño, los principios de la ley dicen que el niño tiene que ejercer todos sus derechos y que las instituciones estamos obligadas hoy día, ¿no es cierto?, a poner en el centro de todas las políticas públicas los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el niño siempre está informado. Es una diligencia de investigación en que se le informa desde el inicio hasta el final. La ley está tan bien diseñada en términos de cómo se estructuró que regula el proceso de denuncia, regula el proceso de investigación y el proceso de juzgamiento, como decía Paulina. Entonces, nosotros por eso hemos ido entendiendo de que es un cambio súper importante para todos los niños, niñas y adolescentes. O sea, hoy día la justicia estaba hecha para adultos y por adultos, ¿no es cierto? Entonces hoy día tenemos que hacernos cargo de aquello que nos tienen que decir los niños en términos de lo que les ha sucedido. Así que y el rol del intermediario que está acompañando al niño, él es el que él es el puente, digamos. En etapa de juicio. Él se comunica, claro, en etapa de juicio se comunica con los adultos, quiero decir, con el juez, se le dirigen a él las preguntas también, y él la traduce a este lenguaje que él está capacitado para que entienda el niño o la niña, ¿no? Tanto en la entrevista investigativa como en la etapa de juicio, el niño está en una sala que representa un ambiente seguro para hablar, acompañado solo de una persona, y esa persona es un profesional que está especialmente capacitado. Estamos hablando de capacitaciones que toman un curso intenso de más de 3 semanas y una formación continua permanente. En el caso que tú decías de la etapa de juicio, este intermediario tiene el rol de adaptar las preguntas que transmitan en otra sala los intervinientes al juez y el juez al intermediario, para que él pueda transmitírsela al niño en un lenguaje apto. El intermediario no inventa por sí mismo las preguntas, es distinto al rol del entrevistador en la etapa investigativa.
pero en ambos casos están capacitados. Y otra cosa importante resaltar es que muchas veces en Chile hablamos de las discusiones, las peleas entre instituciones, pero esta ley no hubiera nacido sin las buenas voluntades de los tres poderes del Estado y del trabajo conjunto y coordinado en los 4 años de tramitación legal y ahora del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las policías. Y hoy en día incluso la ley mandata que tienen que estar coordinados. Por ejemplo, en Chile no tenemos salas. La Fiscalía, por ejemplo, en todas las regiones o las policías, entonces tienen que compartir salas. Y eso es muy bonito. Es un avance país. Hoy están en Talca, donde me imagino que está José, todas las autoridades de estas instituciones juntos, celebrando. ¿Estás en Talca, José? Sí, en ya. Muy bien. Felicidades. Bueno, esa es una de las sectores donde comienza desde hoy a regir la ley. Yo creo que el rol que cumplen ustedes, igual Álvaro y la radio, de comunicar, cada vez empodera de más información y de mejor información a la gente. Sí. Y lo que nos acaba también de ilustrar Paulina en términos de lo que significa este cambio tan trascendental en el sistema de justicia penal. Yo creo que en la medida que nosotros informemos de buena forma y informemos a la comunidad de todos los derechos que ellos tienen, tenemos gente más empoderada, va a significar también un aumento en las denuncias, puede significar, porque cada vez que la gente tiene más información, nos puede exigir más también. Y nosotros en ese caso estamos súper contentos en términos como institución de estar al servicio de la persona. Así que les agradecemos mucho este espacio. Para nosotros es muy importante, yo creo que para Paulina también, para todos los actores, y la verdad es que ha sido un tremendo proceso de aprendizaje que recién comienza hoy y estamos muy expectantes de lo que podemos contribuir. Que salga todo bien, José. Muchas gracias. José Contreras, coordinador de la PDI ahí en Talca. Y Paulina Leiva, gerente general de la Fundación Amparo y Justicia. No me pregunte más.cl para las dudas que tengan a propósito de esta nueva ley. Muchas gracias. Maula Aysén Magallanes, Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota. Así, y muchas gracias también a la agrupación No Más Abuso, que es de padres y madres de víctimas de delitos sexuales que fueron clave. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Felicidades, Paulina. Súbete al Expreso de Bio Bio, la radio. Sí, si tu piel te pide.